FJ, un espacio para compartir con ustedes comentarios críticos y aproximarnos a textos literarios en general. En esta ocasión vamos a hablar de esta novela, 10,04 o 1004 de Ben Lerner, autor estadounidense relativamente joven. Esta novela es la segunda de su autoría. Él era conocido antes de la publicación de ambos textos, sobre todo como poeta, pero la publicación de este título lo consolidó, digamos, como un narrador harto reconocido, pues si ya había cosechado muy buenas críticas con su primera novela, titulada, aquí tengo el título, sí, Saliendo de la estación de Atocha, que no he tenido ocasión de leer, es con esta con la que redobla, digamos, los méritos, por lo menos en cuanto a crítica, y también a público, si bien no tanto. En español, la primera novela suya, Saliendo de la estación de Atocha, ha sido publicada por Mondadori, mientras que este segundo título corresponde a Reservoir Books. Vamos a compartir, a propósito de este título, como en otros casos, los criterios a partir de los cuales, pues, desarrollamos nuestro juicio, ¿no? La historia de 1004 es difícil de resumir. En realidad, la novela está compuesta por una serie de notas, es como una suerte de diario de un narrador que viene a ser al caso el propio Ben Lerner, o más bien, un personaje que responde al mismo nombre, que toma registro de lo que le va ocurriendo cerca a la llegada de un huracán a las costas de New York, donde él radica, pero no a propósito de dicho evento en particular. Este es, digamos, uno más de los eventos que condiciona temporalmente los sucesos, o que más bien nos permite ubicarnos en cuanto al cronotopo, ¿no? Tiempo y lugar. Sino más bien en torno a la publicación misma del libro que finalmente tendremos entre manos. Lo que quiero decir en términos simples es que lo que hace Ben Lerner es construir una ficción por medio de la cual el supuesto autor de este libro elabora un relato breve que se encuentra, por cierto, aquí adentro y que es muy bueno, es realmente destacable. Y a partir de su publicación en New Yorker, decide, habiéndoselo ofrecido a distintos editores, ampliarlo hasta convertirlo en una novela. Y finalmente esa novela es esta de aquí. Obviamente se trata de una ilusión. Y a través del desarrollo de esta ilusión, por medio de una estructura destacable, por lo compleja, no complicada y no se le va de las manos a Ben Lerner en ningún momento, se desarrolla una reflexión bastante profunda respecto de varios asuntos, pero en torno a una cuestión fundamental, que es la de en qué medida el tiempo transcurrido y más bien la memoria no es sino la articulación de nuestro pensamiento para justificar nuestro presente, ¿no? En qué medida entonces la historia, por tanto, es una construcción netamente verbal en cuanto a objeto de lectura, por cierto. De manera que lo que nos propone Ben Lerner es una cuestión harto recorrida por varios académicos estadounidenses, sobre todo estadounidenses, si bien es cierto, lo hacen desde una formación ideológica proveniente de Francia, ¿no? En la que hemos de entender germano-francesa, en realidad, o franco-germana, pero que cobra forma finalmente con Derrida y demás, por la que hemos de preguntarnos si la realidad es una realidad concreta, por decirlo de alguna manera, o es más bien una construcción del lenguaje. Pero felizmente, Lerner no pisa el palito, no cae en el absurdo de considerar que todo es lenguaje, en un reduccionismo por demás absurdo, torpe, ¿no? Sino que más bien cuestiona al lector de manera muy evidente a propósito de en qué medida buena parte de su propia biografía, por decirlo de alguna manera, merece ser más bien revisada y hasta qué punto nos hemos creído nuestras propias invenciones a propósito de lo que hemos vivido. Este postulado se logra con solvencia, de manera... está bastante bien logrado el trabajo.
sobre todo gracias a la claridad discursiva de Lerner, a la amenidad del relato en sí mismo, a lo ameno que es, y también al hecho de que el texto se encuentra graciosamente salpimentado con reflexiones, vuelos poéticos, y un uso de recursos que sin resultar en un alarde, pues se agradecen, definitivamente se agradecen porque lejos de solamente asombrar o mostrarse espectaculares, iluminan el sentido del libro. Entonces eso está bien logrado. Sin embargo, hacia el final de la novela, que no es un mal final, he de advertir, es un final que logra sus propósitos, queda claro también que esta larga reflexión bien lograría arribar a mejor puerto a través de un lenguaje o de una forma más bien ensayística o poética. Y de hecho, hacia el final del libro, vemos acá versos del propio Ben Lerner en una suerte de diálogo con Walt Whitman, cuya presencia se nota a lo largo de toda la historia. ¿Y por qué? Porque Whitman, de alguna manera, se postula a sí mismo no como un sujeto individual, ahí va el asunto, concreto, de carne y hueso, con una psique particular y una forma de entender la realidad racional, sino más bien pretende encarnar, bueno, más bien no encarnar, constituirse en sí mismo en el ciudadano americano. Y de alguna manera lo que hace Ben Lerner a través de este texto es efectivamente convertirse en una suerte de prisma refractante de la realidad con versatilidad suficiente como para poder lograr que muchos lectores puedan en cierta medida identificarse con él y, en el caso justo, diferenciarse de él, cuestionados por todo lo que dice la novela. Hay una variedad de personajes de lo más simpáticos, el propio narrador como el que más probablemente, se relaciona con una amiga suya, mayor de 34 años, que le pide ayuda para concebir un niño. Se encuentra con un muchacho de origen hispanoamericano, a quien acompaña al Museo de Historia Natural, y con quien termina relacionándose para corroborar su fracaso como adulto, así como otros amigos suyos vinculados sobre todo al mundo del arte y el movimiento falaz llamado de arte contemporáneo. Eh, el resultado en general es bueno, y sin embargo, otra objeción que me parece hay que señalar es que conviene preguntarse qué también puede envejecer esta novela, porque el propio narrador, precisamente al configurarse como, como un prisma, decía, pretende lógicamente complacer en cierta medida a distintos tipos de lectores, pero no, que aunque son variados, no son de una amplitud o no los podemos encontrar en todas las latitudes. Estamos hablando claramente de un escritor estadounidense de mediana edad, adicto a ciertos narcóticos, con problemas de alcohol, un poco irresponsable, torpe. Da la impresión por momentos de que estamos viendo un cliché de serie estadounidense de Netflix. Pero, insisto, los méritos narrativos de Ben Lerner hacen recomendable esta lectura, sobre todo ahora, digamos, antes de que los propios referentes del 11 de septiembre y otros, pues, se acumulen carentes del significado que tienen hoy. Así que, bueno, denle una mordida, comenten por favor aquí qué les parece esto, y si les gusta este espacio, suscríbanse, denle like a este video y nos vemos en un próximo encuentro de las impresiones de J. Cuídense, chao, chao.